Northwest 1482. ¿Estás en la pista 21 central? Creemos que sí, pero no estamos seguros. Estar perdido puede ser aterrador, especialmente en un entorno aeronáutico, aunque rara vez es realmente peligroso. Atención todas las aeronaves, hay un breve anuncio, así que detengan su rodaje ahora. Pero como pronto veremos, definitivamente puede serlo si también fallan todas las salvaguardas que se han implementado. No te vayas. En este canal a menudo cubro diferentes fases del vuelo, principalmente despegues y aterrizajes, pero suelo pasar por alto la fase que inicia y termina cada vuelo, el rodaje. Aunque esta puede ser una de las partes menos glamorosas de cada vuelo, en realidad es donde ocurren la mayoría de los incidentes no fatales, incluso hoy en día. Así que no tomarla en serio sería un gran error con consecuencias potencialmente graves. Esta historia nos lleva al 3 de diciembre de 1990 en el aeropuerto metropolitano del condado de Wayne en Detroit, en el estado estadounidense de Michigan. En aquel entonces, Detroit era un centro de operaciones importante para Northwest Airlines, que solía ser la sexta aerolínea más grande del mundo, antes de fusionarse con Delta en 2010. Pero para el capitán de 52 años en el centro de esta historia, todo este escenario era completamente nuevo. Estaba empleado por Northwest Airlines como comandante de un McDonnell Douglas 19, pero apenas había empezado a trabajar con la compañía en octubre de ese mismo año, tras haber estado más de 6 años fuera por licencia médica. Había comenzado su carrera como piloto con Pacific Airlines en 1966 y se había quedado con la empresa. Después de su fusión para formar Hughes Air West en 1968 y luego cuando Hughes Air West fue adquirida por Republic Airlines en 1980. Pero en febrero de 1984 fue declarado médicamente no apto a causa de cálculos renales, lo que lo obligó a recibir pago por discapacidad durante varios años mientras recibía tratamiento. Pasaron más de 6 años y medio, además de una bancarrota personal, antes de que la FAA determinara que había superado su condición y estaba finalmente apto para volar de nuevo. Y mientras tanto, en 1986, mientras seguía ausente, su empleador, Republic Airlines, fue adquirido por Northwest Airlines, que en realidad fue como Northwest consiguió su base en Detroit. Así que cuando el capitán regresó, descubrió que ahora trabajaba para una aerolínea completamente distinta, con procedimientos y políticas diferentes. Algo que debió haber sido una experiencia bastante desorientadora para él. También había pasado tanto tiempo fuera de los cielos que su habilitación de tipo había vencido. Y eso significaba que debía repetir el curso inicial del DC-9, así como 23 horas de experiencia operacional inicial antes de poder volver a ser comandante sin supervisión. Afortunadamente era muy dedicado a su oficio y por eso logró pasar su chequeo con excelentes resultados el 30 de noviembre de 1990, apenas 3 días antes de la historia de hoy. En general, el capitán tenía unas impresionantes 23.000 horas de vuelo, incluidas más de 4.000 en el DC-9. Pero por las razones que acabo de explicar, la mayoría de esas horas no eran recientes. De todos modos, en la mañana del 3 de diciembre se despertó, se saltó el desayuno y fue directamente al aeropuerto, donde buscó al jefe de pilotos de Northwest Airlines para saludarlo. Luego se tomó un tiempo adicional para revisar los documentos del vuelo 1482 con destino a Pittsburgh, Pensilvania, que iba a ser su primer vuelo sin supervisión desde su regreso a la línea. Todo esto significó que no tuvo tiempo para almorzar y por tanto se presentó en la puerta de embarque sin haber comido nada desde la noche anterior. Ahora bien, el informe final sobre este accidente no indica que el estado físico del capitán se viera afectado por esta falta de comida. Pero investigaciones modernas han sugerido que tener hambre sí puede afectar negativamente el desempeño del piloto. Así que eso es algo que vale la pena tener en cuenta de todos modos. En la puerta, el capitán se reunió con el primer oficial de este vuelo, quien, como resulta, era todo un personaje. Tenía 43 años y se había retirado recientemente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con el rango de mayor. Tras una carrera de 20 años volando el B-52 Stratofortress y el entrenador T-38 Talon,
Después de eso, fue contratado por Northwest Airlines en mayo de 1990 y hasta el momento había acumulado un total de 4.685 horas totales de vuelo, de las cuales solo 185 eran en el DC-9. Como llevaba menos de un año trabajando para Northwest, aún se encontraba en su periodo de prueba. Por lo tanto, su desempeño sería evaluado por cada capitán con el que volara, lo que probablemente lo motivaba a causar una buena impresión. Ahora bien, juntos, estos dos pilotos formaban una dupla bastante inusual. Por ejemplo, aunque Detroit era una base de operaciones de Northwest Airlines, ninguno de los dos tenía mucha experiencia reciente allí. Y el primer oficial también tenía mucha experiencia de mando en el ámbito militar, de hecho más reciente que la del capitán, junto con una personalidad bastante asertiva. Ahora, para quienes llevan tiempo siguiendo este canal, quizá piensen, excelente. Aquí tenemos a un primer oficial que seguramente demostrará una buena gestión de recursos de la tripulación, o CRM, al hablar si ve que el capitán comete un error o algo así. Pero resulta que las cosas no eran tan sencillas. Para entender por qué, debemos pensar en la composición de la tripulación, en términos del gradiente de autoridad, que básicamente es la diferencia entre la autoridad percibida del capitán y la del primer oficial. Si el gradiente de autoridad es muy pronunciado, entonces el primer oficial podría limitarse a hacer lo que el capitán diga. Lo que lleva a una mala gestión de recursos de la tripulación, ya que el primer oficial suele tener opiniones valiosas que no se tendrían en cuenta. Pero al mismo tiempo, si el gradiente de autoridad es demasiado plano, puede no quedar claro quién está realmente al mando, lo cual genera otro tipo de problemas, como la indecisión, por ejemplo. Pero si el primer oficial es muy asertivo y el capitán es pasivo, entonces el gradiente podría invertirse, y eso también puede generar problemas serios. Si el capitán toma decisiones basándose en lo que el primer oficial dice o piensa sin considerar su propio criterio, eso probablemente sea aún peor que lo contrario. Este tipo de situaciones se abordan en los cursos básicos de CRM, que todos los pilotos de aerolínea reciben hoy en día. Pero en 1990, Northwest Airlines todavía no contaba con un programa de CRM. De hecho, a pesar de haber participado en investigaciones tempranas sobre CRM, fue una de las últimas grandes aerolíneas de los Estados Unidos en desarrollar dicho programa. En fin, una vez a bordo de la aeronave, el capitán y el primer oficial completaron la preparación previa al vuelo y revisaron el libro técnico, que indicaba que no había problemas importantes con la aeronave. Pero ahora el clima afuera empezaba a convertirse en el principal problema. Desde el día anterior, la nieve había dado paso a la lluvia, acompañada de una densa niebla que ahora cubría por completo el aeropuerto y que en realidad empeoraba con cada minuto que pasaba. Para las 12:50 hora local, las observaciones del Servicio Meteorológico Nacional para el aeropuerto de Detroit indicaban visibilidad de 3/4 de milla, cielo cubierto a 200 pies, niebla y viento desde 1,20 grados a 11 nudos. Esto era bastante malo, pero aún lo suficientemente bueno como para permitir despegues y aterrizajes, siempre que no empeorara. A bordo del vuelo 1482, todo iba marchando sin problemas, y los dos pilotos terminaron de preparar la aeronave alrededor de 40 minutos antes de la hora programada de salida. Esto significaba que podían relajarse, descansar un poco y seguir conversando sobre diversos temas mientras esperaban a que los pasajeros terminaran de abordar. Durante esa charla, el capitán le preguntó al primer oficial si tenía experiencia operando en el aeropuerto de Detroit, a lo que el primer oficial respondió que sí. Pero lo que en realidad quería decir era que estaba familiarizado con las comunicaciones por radio y los procedimientos de remolque, no con el diseño del aeropuerto. El capitán, sin embargo, asumió que si el primer oficial conocía bien el aeropuerto, entonces también debía conocer su diseño. Y si lo piensas bien, tiene algo de sentido. Es muy probable que esta confianza en el conocimiento del primer oficial le haya dado al capitán una falsa sensación de seguridad. Y que, por lo tanto, haya pensado que no era necesario estudiar el plano de rodaje con tanto detalle. Ahora debo detenerme aquí para decir que, incluso cuando la visibilidad es buena, es sumamente importante hacer una revisión detallada del rodaje para asegurarse de que ambos pilotos conozcan y entiendan la ruta que deben seguir. Pero, lamentablemente, eso no ocurrió aquí.
Mientras hacíamos la investigación para esta historia, de hecho encontramos un incidente sorprendentemente similar ocurrido este pasado mes de junio. Y aunque había algunos problemas clave en común, también había diferencias importantes. La única forma de aprender de estos casos es entendiendo exactamente qué fue lo que ocurrió. Y esa es en realidad la razón por la que hago estos videos. Justo después de que ocurre un incidente o accidente, puede ser muy difícil obtener información precisa, ya que la cobertura suele variar mucho dependiendo del medio de comunicación. En este caso, el medio progresista Independent usa un lenguaje sereno y factual, presentando el evento como un error aislado. Y mientras tanto, el medio Travel and Tour World, más conservador, adopta un tono mucho más alarmista, vinculando el incidente a una serie de fallos sistemáticos. Este contraste refleja un problema más profundo en la forma en que se presentan los eventos globales, donde gran parte de los medios están dominados por lo que ocurre en Occidente. Así que cuando casi ocurren catástrofes como esta en otros lugares, a veces no se detectan los patrones y el sistema queda sin control. Por eso creo que Ground News, el patrocinador de hoy, es una de las mejores herramientas para identificar estos puntos ciegos, antes de que los casi accidentes se conviertan en tragedias. Su aplicación y sitio web reúnen medios de todo el mundo sobre los temas del momento y resaltan las distintas perspectivas en juego, la orientación política de cada fuente, su historial en verificación de hechos y si los gobiernos están ignorando el tema. Lo cual es clave, porque el verdadero peligro en la aviación no es solo lo que sale mal, sino también lo que pasa desapercibido. Esa es exactamente la razón por la que Ground News desarrolló su sección Blind Spot, y también por la que creé con ellos mi propia sección Mentor. Para seguir temas que me importan, como la tecnología, Boeing y la aviación en general. Puedes seguir esa sección entrando a ground.news MP o escaneando este código QR. También puedes crear tu propio feed personalizado si así lo deseas. Ahora bien, me asocié con Ground News para darte un 40% de descuento en el mismo plan Vantage que yo uso, que está buenísimo, y te da acceso ilimitado a la verdad, el contexto y perspectivas globales por solo $5 al mes. Así que entra ya a ground.news/mp y échale un vistazo. Vale totalmente la pena. Gracias a Ground News por patrocinar este video. Ahora, continuemos. A las 13:35 comenzó la grabación de la cabina, momento en que la tripulación conversaba sobre distintos procedimientos y políticas que habían cambiado durante los años que el capitán estuvo ausente. Los pilotos también decidieron pedir al personal en tierra que revisara el estabilizador trasero por hielo, lo que los llevó a hablar sobre los peligros del hielo en esa zona. Y mientras hacían eso, el primer oficial comentó: ¿ves? Eso es algo que extraño. Siempre volé con asiento eyectable, lo usé 2 veces. El capitán le preguntó si fue aterrador cuando se eyectó, a lo que el primer oficial respondió: me derribaron en el sudeste asiático y no tuve tiempo de tener miedo. Luego pasó a describir con entusiasmo y lujo de detalles la otra vez que tuvo que eyectarse, que fue tras un incendio de motor después del despegue en el entrenador D-38. Durante todo ese tiempo el capitán básicamente solo asentía y decía cosas como: vaya, ¿de verdad? El problema es que nada de lo que decía el primer oficial era verdad. Según sus registros militares, nunca estuvo involucrado en accidentes o incidentes, ni en combate ni en tiempos de paz, y definitivamente nunca usó un asiento eyectable. El capitán luego le preguntó cuánto tiempo había estado en el ejército, a lo que el primer oficial respondió que había servido 20 años y que se había retirado como teniente coronel. Pero eso tampoco era cierto. En realidad se había retirado como mayor, un rango por debajo de teniente coronel. Así que el primer oficial claramente estaba mostrando un patrón de exageraciones o, en el peor de los casos, de mentiras constantes. Y uno se pregunta, ¿con qué propósito? Bueno, es posible que quisiera causar una buena impresión en el capitán, quien sabía que iba a evaluar su desempeño. Pero está claro que mentir sobre la experiencia y el rango militar de uno es una conducta bastante poco profesional. También puede afectar negativamente la gestión de recursos de la tripulación, ya que la actitud jactanciosa del primer oficial probablemente generó un gradiente de autoridad algo invertido.
Recuerda, el capitán estaba por hacer su primer vuelo luego de una larga ausencia y seguramente sintió que iba a volar con un verdadero experto. Una figura fuerte de liderazgo en la que podía confiar plenamente, y eso es algo que vale la pena tener en mente. De todos modos, para las 13:32, los 40 pasajeros ya habían abordado el DC-9, así que, con los 4 tripulantes, había 44 almas a bordo cuando los pilotos decidieron que era hora de iniciar el retroceso desde la puerta. El controlador de superficie del sector oeste les autorizó el retroceso, y los pilotos pronto encendieron los 2 motores y completaron la lista de verificación posterior al arranque. Mientras se alejaban del terminal, el primer oficial miró hacia la densa niebla y dijo: «Mira la visibilidad allá afuera ahora». Pero el capitán no respondió a eso. Una vez que la tripulación reportó estar lista, el controlador les indicó girar a la derecha al salir del estacionamiento y luego rodar hacia la pista 03 Centro, saliendo del área de plataforma por la calle de rodaje Oscar 6. Entonces, ¿dónde queda exactamente eso? Bueno, antes de seguir, tenemos que observar el diseño de las pistas y calles de rodaje en las cercanías del complejo terminal norte, donde estaba estacionado el vuelo 1482. En 1990, el diseño del aeropuerto de Detroit era muy distinto al de hoy. De hecho, en ese entonces, lo que hoy se conoce como Complejo Terminal Norte era el único complejo terminal, ya que el del sur aún no existía. Además, hoy el aeropuerto de Detroit tiene 6 pistas, pero en ese entonces solo tenía 4. 3 de ellas iban del suroeste al noreste y se llamaban 03 izquierda, 03 centro y 03 derecha, o 21 derecha, centro e izquierda si se usaban en sentido contrario. La cuarta pista era la 0927, que cruzaba justo por el medio del aeropuerto, intersectando las otras 3. Por este diseño no era posible usar ninguna de las otras pistas al mismo tiempo que la 0927, lo cual era muy ineficiente. Así que esta pista central estaba inactiva la mayor parte del tiempo. El complejo terminal se encontraba entre las pistas 03 izquierda y 03 centro y al norte de la pista 0927. El área delimitada por estas 3 pistas y el edificio del terminal contenía principalmente una gran plataforma con muchas puertas. Y alrededor del borde de esa plataforma había una ruta de rodaje conocida como calle de rodaje interna, por estar más cerca de los terminales. Varios conectores cortos unían esa calle de rodaje interna con una calle de rodaje exterior en paralelo. Todos esos conectores se identificaban con la palabra Oscar y un número según su ubicación. Algunas de estas calles, como Oscar 6 y Oscar 4, también conectaban la calle exterior con las pistas cercanas. Básicamente había 3 capas concéntricas: las pistas en el exterior, luego la calle exterior y finalmente la calle interna más cercana al terminal. Y luego estaban las calles Oscar irradiando hacia afuera a través de estas capas, formando una red como de telaraña. Teniendo eso en cuenta, analicemos las instrucciones dadas al vuelo 1482, rodar hacia la pista 03 Centro saliendo por Oscar 6. Para eso, la aeronave debía seguir la calle interna hasta la salida a Oscar 6, luego avanzar por Oscar 6 cruzando la calle exterior y la pista 0927. La continuación de Oscar 6 al sur de esa pista se llamaba calle Foxtrot, que luego se cruzaba con la calle X-Ray. Esa calle, a su vez, corría paralela al lado izquierdo de la pista 03 Centro desde su umbral, cruzando la pista 0927 hasta encontrarse con la calle exterior en Oscar 4, como se ve en este mapa. Así que, después de seguir por Foxtrot, el vuelo debía girar a la derecha hacia X-Ray, seguir hasta el umbral de la pista 03 Centro y finalmente girar a la izquierda para entrar a la pista. Eso es demasiado para recordar todo de una sola vez. Por eso lo he dibujado claramente en este mapa que tienes al frente. Y por cierto, eso es exactamente lo que también deberíamos hacer los pilotos cuando recibimos una autorización como esta. Incluso con buena visibilidad, rodar en un aeropuerto complejo como Detroit nos obliga a depender mucho de la señalización, las marcas y la carta de rodaje. Y eso, obviamente, se vuelve aún más importante si la visibilidad es baja. Las señales de las calles de rodaje están montadas en islas de césped entre las áreas pavimentadas para marcar las calles o pistas que vienen adelante. Muy parecido a las señales de tránsito. Y a veces estas señales también llevan flechas para aclarar a qué calle de rodaje se están refiriendo.
Las marcas de las calles de rodaje, en cambio, son otra cosa y normalmente están pintadas directamente sobre el pavimento. Cada calle de rodaje tiene una línea central que ayuda a los pilotos a seguirla sin acercarse demasiado a los bordes. En las intersecciones, las líneas centrales se desvían en forma de arco hacia la calle que cruza para ayudar al piloto a girar en el lugar correcto. La idea es tratar de mantener el tren principal a ambos lados de esa línea central. No se sigue con el tren de nariz, sino que se trata de que las ruedas principales estén a igual distancia de ella. Luego, cuando una calle de rodaje cruza una pista, se pintan líneas de espera perpendiculares para indicar a la aeronave que debe detenerse y recibir autorización antes de cruzar. Hoy también existen sistemas más avanzados con luces de diferentes colores, de los que hablaré más adelante, pero por ahora, lo que he descrito hasta ahora es básicamente lo que estaba disponible para los pilotos del vuelo 1482 en 1990. Así que, en este caso, lo que los pilotos debieron haber hecho era encontrar la línea central de la calle interna, seguirla alrededor del borde de la plataforma hasta llegar a la intersección con Oscar 6. Luego seguir la línea central de Oscar 6 cruzando la calle exterior y hasta la línea de espera de la pista 0927, donde debían detenerse y verificar si tenían autorización para cruzar. Fácil, ¿no? Pues no. Resulta que las marcas de la línea central en la calle interna, cerca de la intersección con Oscar 6, estaban tan desgastadas que era difícil seguirlas. Incluso con buen clima y mucho más en la niebla en la que estos pilotos se encontraban maniobrando. Así que las complicaciones comenzaron bastante temprano. Tras completar la lista previa al rodaje, el capitán le dijo al primer oficial: «Vigila y asegúrate de que tome la ruta correcta». Intentó entonces rodar hacia la calle interna, pero la línea central estaba tan desvanecida que ninguno de los pilotos podía verla. Así que comenzaron a guiarse por referencias visuales, y el primer oficial le dijo al capitán: solo mantente por la rampa, ¿sí? El capitán preguntó: ¿hasta la línea amarilla? Supuestamente refiriéndose a la línea central amarilla de la calle interna. Y luego comentó que la niebla estaba muy fuerte, a lo que el primer oficial estuvo de acuerdo y dijo que la visibilidad parecía estar llegando a cero. Pero ninguno de los dos consideró que eso fuera motivo suficiente para detener el rodaje. Mientras avanzaban lentamente por la plataforma, la tripulación cambió la frecuencia al controlador de superficie del sector este, quien les preguntó dónde estaban. El primer oficial respondió que estaban pasando la estación de bomberos, a lo que el controlador dio una nueva instrucción: rodar por la calle interna hasta Oscar 6, luego Foxtrot, y reportar cuando giraran a la derecha sobre X-Ray. El primer oficial repitió correctamente la instrucción, luego miró su mapa y notó que Oscar 6 cruzaba la pista 0927. En ese punto, finalmente llegaron a la intersección con Oscar 6 sin haber seguido la línea central de la calle interna. Si lo hubieran hecho, habrían visto claramente la línea central de Oscar 6 curvándose hacia su derecha, pero ahora estaban demasiado a la izquierda para notarlo. En su lugar, lo que vieron fue otra línea central que se desviaba desde la calle interna, pasando por el borde izquierdo de Oscar 6 hacia la calle exterior. Además, el cartel que señalaba Oscar 6 estaba en la isla de césped entre la calle interna y la exterior, y no quedaba claro si apuntaba hacia el sureste por Oscar 6 o hacia el este por la calle exterior. Una flecha habría aclarado fácilmente la confusión, pero lamentablemente no la había. Como resultado, el primer oficial creyó que debían seguir la línea central hacia la izquierda para entrar en Oscar 6, cuando en realidad eso los llevaba hacia la calle exterior. Le dijo al capitán: «Supongo que giramos a la izquierda aquí». A lo que el capitán preguntó: ¿izquierda o derecha? Y el primer oficial le aseguró que el giro a la izquierda los llevaría a Oscar 6, o al menos eso parecía. Y agregó: «Hombre, no se ve ni un carajo aquí afuera». Usando el timón de dirección, el capitán maniobró el DC-9 hacia la línea central de lo que él creía era Oscar 6, pero en realidad era la calle exterior. Mientras hacía ese giro, le pidió al primer oficial que repitiera hacia qué pista se dirigían y comentó que «debemos estar por debajo del mínimo».
El primer oficial lo tranquilizó, diciéndole que si la visibilidad estuviera por debajo del mínimo, el controlador se los diría, ¿cierto? Bueno, ya llegaremos a eso. Ahora, rodando lentamente por la calle exterior, el capitán pidió que se completara la lista previa al despegue, lo cual hicieron durante los siguientes 20 segundos. Hasta ese momento, nadie se había dado cuenta de que el vuelo 1482 había tomado la dirección equivocada, pero eso estaba por cambiar. Y para entender lo que ocurrió después, también debemos mirar dentro de la torre de control. En la torre de Detroit ese día, había varios controladores trabajando, pero los que nos interesan son el controlador de torre, el controlador de superficie del este y la supervisora de torre. El controlador de torre era responsable de todos los movimientos sobre o cerca de las pistas activas. Solo tenía 25 años, pero ya contaba con 2 años de experiencia como controlador civil y 5 años en control aéreo militar. No era mucha experiencia en total, pero bastante impresionante para su edad. El controlador de superficie del este, por su parte, ya tenía 6 años de experiencia en control aéreo a los 26 años, pero solo llevaba trabajando en Detroit desde julio de ese mismo año. Y por último, la supervisora de torre, de 35 años, era la más experimentada del grupo, con 8 años en total, más de 5 de ellos en ese aeropuerto. Su labor consistía en asegurarse de que los demás controladores cumplieran con sus funciones de forma correcta y fluida, pero no estaba obligada a monitorear activamente las frecuencias de sus subordinados mientras ellos manejaban el tráfico. De hecho, en ese momento no estaba siguiendo de cerca las operaciones. Estaba ocupada con algo de papeleo, pero los investigadores luego escribieron que debió haber prestado más atención, ya que la visibilidad en ese momento era la peor que había visto en toda su carrera. Esto era especialmente importante porque la torre de control de Detroit no contaba con ningún tipo de tecnología como equipo de detección de superficie o radar terrestre que les ayudara a ubicar a las aeronaves en rodaje, así que dependían completamente de los reportes precisos de los pilotos. Pero hasta ese momento todo iba relativamente bien. Eso fue hasta las 13:39, cuando el controlador de superficie del este le pidió al vuelo 1482 su ubicación. El primer oficial respondió diciendo que estaban en Oscar 6, acercándose a la pista paralela. Pero el controlador no entendió bien a qué se refería, así que pidió una aclaración. Y el primer oficial respondió que iban hacia el este por Oscar 6. Eso simplemente no era posible, ya que Oscar 6 va de noroeste a suroeste, es decir, no se puede rodar hacia el este por ahí. Y el controlador probablemente debió notarlo, pero no lo hizo. Así que simplemente le dijo al vuelo 1482 que reportara al cruzar la pista 0927. Pero ahora el primer oficial sí notó que algo no cuadraba. Así que le dijo al capitán, creo que nos pasamos Oscar 6. Mira, aquí hay un cartel que señala flechas hacia Oscar 5. Creo que ahora estamos en Foxtrot. Pero esa afirmación no tenía ningún sentido. De hecho, estaban junto a Oscar 5, pero esa calle solo conectaba la calle interna con la externa. No intersectaba con Foxtrot. Y además, Foxtrot estaba al otro lado de la pista 0927, que aún no habían cruzado. Cualquiera de los dos pilotos habría podido comprobar que no estaban en Foxtrot simplemente mirando el mapa de rodaje del aeropuerto, pero ninguno lo hizo. Y aquí quiero señalar algo que tal vez no es tan obvio. Una vez que uno ya está perdido, orientarse dentro de un aeropuerto puede ser extremadamente difícil. Por eso siempre entrenamos a los pilotos para que se detengan, mantengan posición y pidan un carro guía si se encuentran en una situación como esa, especialmente si no hay radar de superficie. Pero lo más probable es que el primer oficial no quería admitir que estaba perdido. Después de todo, el capitán le había delegado la navegación y él sabía que el capitán debía enviar una evaluación más tarde. Así que seguramente sintió presión para resolver la situación antes de que el capitán se diera cuenta de que no sabía lo que hacía. Ahora bien, el capitán debió notar que el primer oficial no estaba seguro de su ubicación, pero a estas alturas le había cedido tanta autoridad que simplemente no lo hizo. Así que, tras decirle al controlador que estaban en Foxtrot, el primer oficial le indicó al capitán que siguiera derecho, y eso hizo, pero a muy baja velocidad debido a la visibilidad extremadamente mala.
Mientras tanto, el controlador de superficie se dio cuenta de que el vuelo 1482 debía estar en la calle exterior. Así que le pidió a la tripulación que lo confirmara y el primer oficial así lo hizo, a pesar de haber dicho poco antes que estaban en Foxtrot. Y aquí, el controlador de superficie tenía varias opciones para proceder. Por ejemplo, al notar que el vuelo 1482 tenía dificultades para navegar, podría haber empezado a dar instrucciones progresivas de rodaje, es decir, instrucciones paso a paso, en lugar de describir toda la ruta de una sola vez. Eso puede ser muy útil cuando la visibilidad es mala y la navegación se complica. Pero eso normalmente se hace cuando se tiene acceso a radar de superficie, que en este caso no existía. Sin eso, el controlador necesitaba saber con certeza dónde estaba el avión para poder dar esas instrucciones, lo cual era complicado en esta situación. Otra opción era autorizarlos solo hasta la siguiente intersección, donde la tripulación podría detenerse y confirmar exactamente dónde estaban y hacia dónde debían ir. También podría haber pedido al controlador de torre que detuviera los despegues hasta estar seguros de la posición del DC-9. Pero recordemos que el controlador de superficie no tenía forma de saber que esta era una tripulación poco común de NWA que no conocía la base principal de su aerolínea. Así que probablemente pensó que no era necesario vigilarlos tan de cerca. Eso hizo que, en lugar de aplicar alguna de esas medidas, simplemente diera una nueva instrucción. Continuar hasta Oscar 4 y luego girar a la derecha en X-Ray. Eso suena sencillo, pero la realidad es que no lo era. Verás, la siguiente intersección era una unión de 6 caminos entre Oscar 4, la calle exterior, la calle X-Ray y la calle Victor. Esa intersección ya había sido reportada a las autoridades del aeropuerto como un punto con alto riesgo de ingreso involuntario a una pista activa. El problema era que había demasiadas opciones para girar y 3 de ellas llevaban directamente a las pistas. La calle X-Ray cruzaba de inmediato la pista 0927. La calle Victor cruzaba directamente la pista 3 Centro, 21 Centro, y el segmento exterior de Oscar 4 conducía justo al medio de la intersección entre ambas pistas. Y ese detalle no estaba claramente señalizado en ningún lugar. Mientras se rodaba hacia el este por la calle exterior, X-Ray era la primera salida a la derecha. Pero en el momento en que el avión quedaba en posición para girar hacia X-Ray, el cartel que marcaba su ubicación ya no era visible. Así que en ese punto, tanto X-Ray como el segmento exterior de Oscar 4 parecían estar señalizados de la misma manera, porque ambos solo tenían un cartel indicando que llevaban a la pista 0927. Y eso a pesar de que Oscar 4 también llevaba a la pista 3 Centro, lo cual una vez más no estaba indicado en ninguna parte. Para colmo, la instrucción del controlador de rodar hasta Oscar 4 y luego girar a la derecha en X-Ray daba a entender que primero había que llegar a Oscar 4 para luego girar. Pero en realidad, un avión que gira desde la calle exterior hacia X-Ray nunca llegaría al eje central de Oscar 4. Esa intersección era tan confusa que cuando la NTSB condujo un avión hasta Oscar 4, a plena luz del día y con buena visibilidad, los investigadores no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál calle era cuál. Los pilotos del vuelo 1482 se acercaban a esa misma intersección con una visibilidad casi nula. Así que probablemente ya te imaginas lo que viene. Cuando se acercaban al cruce, el capitán vio un cartel que apuntaba a la pista 0927. Mientras tanto, el primer oficial miró hacia atrás y vio un cartel que señalaba a X-Ray. El capitán, algo confundido, preguntó, ¿entonces qué se supone que hagamos aquí? A lo que el primer oficial respondió que debían girar a la derecha y reportar cuando cruzaran la pista 0927. El primer oficial entonces señaló hacia Oscar 4 y hacia lo que creía que era X-Ray, aunque en ese momento ya no había señales visibles hacia X-Ray. El capitán rodó el avión hasta el eje central de Oscar 4. Para ese momento, X-Ray ya había quedado atrás. Y la única opción para girar a la derecha era continuar por Oscar 4 hacia la intersección de las dos pistas. El capitán preguntó si debían ir por ahí, y el primer oficial dijo que sí. Así que el capitán giró a la derecha entrando a Oscar 4.
Unos 20 segundos después, el primer oficial sintió una punzada de duda y comenzó a decir: «Espera un segundo. Oh, mierda, esto es...». Pero antes de que pudiera terminar de cuestionarse, proclamó con seguridad y de forma incorrecta que ahora debían estar en X-ray. Un clásico caso de sesgo de confirmación. El capitán, sin embargo, aún tenía dudas, así que empezó a instar al primer oficial para que llamara a control. Pero antes de que pudiera terminar, el primer oficial declaró que estaban aproximándose a la pista 0927 en rumbo 160 y que tenían autorización para cruzarla. Y sí, en efecto, rodaban con rumbo 160, que era el rumbo esperado al cruzar la pista 0927 por Oscar 6, pero el problema era que no estaban en Oscar 6. Se suponía que debían estar en X-ray, que tenía un rumbo de aproximadamente 200 grados. Pero una vez más, ninguno de los dos pilotos verificó el mapa, lo cual habría revelado el error. Así que el primer oficial simplemente le dijo al capitán que tenían autorización para cruzar, y el vuelo 1482 comenzó a internarse lentamente en la pista entre la niebla. Pero el problema era que esa no era solo la pista 0927, también era la pista activa 3 Centro. Y los pilotos no tenían idea de que en ese mismo momento otra aeronave se estaba alineando para despegar. Esa aeronave era el vuelo 299 de Northwest Airlines, un Boeing 727 de 3 motores con destino a Memphis, Tennessee, con 146 pasajeros y 8 tripulantes a bordo. El capitán de ese vuelo tenía 42 años y acumulaba 10.400 horas de vuelo, y el primer oficial tenía 37 años y 5.400 horas. La tripulación también incluía a un ingeniero de vuelo de 31 años, también conocido como segundo oficial, con un total de 3.300 horas de vuelo. Y el vuelo 299 había salido de la puerta a las 13:31, con 1 hora y 21 minutos de retraso frente a su horario habitual. Después del remolque, el controlador de superficie les indicó que rodaran hacia la pista 3 Centro para despegar vía la calle interna, Oscar 6, Foxtrot y X-ray. Exactamente igual que el vuelo 1482, y de hecho al entrar a Oscar 6, la tripulación del vuelo 299 alcanzó a ver al vuelo 1482, desapareciendo entre la niebla por la calle de rodaje exterior, aunque en ese momento no pensaron nada al respecto. Mientras rodaban, los pilotos escucharon las transmisiones del ATIS, el Servicio Automático de Información Terminal, para conocer las condiciones meteorológicas más recientes. Cuando comenzaron a rodar, el ATIS informaba una visibilidad de 3/4 de milla, pero al acercarse a la pista, la visibilidad se había deteriorado considerablemente. Así que el capitán le pidió al primer oficial que verificara de nuevo el ATIS y lo comparara con los mínimos operacionales de la aerolínea para el despegue. Se acababa de emitir un nuevo ATIS, el cual reportaba una visibilidad de 1/4 de milla, que era exactamente el mínimo necesario para que se les permitiera despegar. Poco después de haber recibido esa información, el vuelo 299 cruzó la pista 0927 y comenzó a rodar por Foxtrot, donde los pilotos encendieron el motor número 3. Tras girar a la derecha hacia X-ray, fueron transferidos al controlador de torre para esperar su autorización de despegue. Y en ese momento apenas lograron ver el área de pruebas de motores de la pista 3 central desde aproximadamente 1/3 de milla de distancia. La visibilidad ahora estaba empeorando rápidamente. Después de detenerse en la línea de espera para la pista 03 central, el vuelo 299 reportó estar listo para el despegue, y el controlador de torre rápidamente les autorizó. El capitán posicionó la aeronave sobre la pista, pero luego se detuvo. Para completar los últimos ítems de la lista de chequeo previa al despegue, revisando nuevamente el sistema antideslizamiento, bombas, transpondedor y un par de cosas más. Esto tomó unos segundos adicionales, justo después de terminar la lista a la hora 13:44 con 59 segundos. El primer oficial comentó: «Esto está horrible ahora», refiriéndose a la niebla, y el capitán estuvo de acuerdo, pero aún así comenzó a avanzar las palancas de potencia para despegar. El primer oficial añadió: «Definitivamente no es 1/4 de milla, pero al menos eso están reportando», reconociendo que, a su ojo inexperto, era evidente que la visibilidad era inferior a 1/4 de milla, lo cual indicaría que también estaba por debajo del mínimo de despegue de Northwest Airlines.
Aún así, los pilotos concluyeron que podían despegar siempre y cuando el control de tránsito aéreo reportara una visibilidad igual o superior al mínimo, incluso si esa visibilidad reportada parecía estar equivocada. Más adelante, el capitán declaró que consideraba seguro despegar a pesar de la mala visibilidad, porque podía ver suficientes marcas de la línea central de pista como para mantener la nariz alineada durante el despegue. Y para ser sinceros, creo que probablemente el 99% de los pilotos hubiera hecho lo mismo. Pero si la visibilidad reportada hubiera sido menor, entonces definitivamente no habrían despegado. Entonces, ¿por qué se reportó una visibilidad mayor de la que realmente había? Los controladores en la torre de Detroit habían sido entrenados para estimar la visibilidad usando un mapa de puntos de referencia en el aeropuerto ubicados a distancias conocidas desde la torre, considerando como visibilidad la distancia hasta el punto más lejano visible. En este caso, la estimación de un cuarto de milla la hicieron el controlador de torre y su supervisora. Pero ninguno de los dos consultó el mapa ni lo tenía memorizado. De hecho, luego el controlador de Tierra del Este dijo que también creía que la visibilidad era de un cuarto de milla, pero también afirmó que no podía ver la aeronave al final de las terminales Alfa, Bravo y Charlie, que estaban a menos de un cuarto de milla de la torre. Al mismo tiempo, una controladora fuera de turno que se preparaba para entrar a trabajar hacia las 13:30 decidió medir la visibilidad con el mapa. Y concluyó que la visibilidad real era de solo un octavo de milla. Cuando se acercó al controlador de torre y le preguntó si quería cambiar el reporte a un octavo de milla, él se negó a hacerlo. Si alguien le hubiera dicho al vuelo 299 de Northwest que la visibilidad era de un octavo de milla, no habrían despegado. Y toda la cadena de eventos habría terminado ahí, pero no fue así. Mientras todo esto ocurría, el capitán del DC-9 comenzó a rodar la aeronave hacia la intersección de las pistas 0927 y 0321 central a petición del primer oficial. Ahora, debió haber suficientes señales de que esa era una pista activa y no la pista cerrada. 0927, pero desafortunadamente la mayoría de esas señales estaban ausentes. Cuando una pista no está en uso, normalmente se apagan las luces del borde y de la línea central. Así que si esas luces están encendidas, es una clara señal de que la pista está activa. Pero el espaciado de las luces de borde en la pista 0321 central, en la zona de Oscar 4, era mayor al permitido. Y con la visibilidad que había, solo se podía ver una luz a la vez. Además, las luces de la línea central estaban espaciadas cada 50 pies y habrían sido claramente visibles si hubieran estado encendidas, pero no lo estaban. El controlador de torre creía que las luces de la línea central estaban encendidas al máximo brillo, pero en realidad estaban apagadas por un interruptor mal diseñado en la torre de control. Y como los mapas del aeropuerto de esa época no indicaban que esa pista tuviera luces de línea central, ninguno de los pilotos que despegaban cuestionó la falta de luces y el controlador no podía ver la pista por la niebla. Por último, había un par de luces naranjas intermitentes, tipo wigwags, diseñadas para señalar que había una pista activa adelante. Pero en ese momento no eran obligatorias según la FAA y las de Oscar 4 llevaban meses fuera de servicio. Como resultado de todo esto, la tripulación del DC-9 tenía muy pocas señales de que estaban entrando a una pista activa. Sin embargo, tras entrar, el capitán alcanzó a ver una sola luz de borde a través de la niebla. Así que le preguntó al primer oficial, «Esta es la pista activa, ¿cierto?» Pero el primer oficial le aseguró con confianza que no, que esa era la pista 0927. Así que el capitán siguió rodando hacia adelante, aunque con dudas, y volvió a preguntarle al primer oficial si estaba seguro de que podían cruzar. Y el primer oficial, una vez más, le dijo que sí. Pero al aparecer el otro lado de la pista, solo vieron césped donde esperaban encontrar la calle de rodaje X-Ray, lo que llevó al primer oficial a preguntar, ¿hay una calle de rodaje por allá? El capitán dijo, no veo ninguna. Y entonces detuvo la aeronave y colocó el freno de estacionamiento en medio de la pista activa 03 central. En ese momento le indicó al primer oficial que llamara al control de tránsito aéreo y le dijera que no podían ver nada allí.
Pero en ese momento, el controlador de tierra les pidió su ubicación, y el primer oficial respondió que estaban en la intersección de X-Ray con la pista 0927, esperando antes de cruzar la pista, lo cual no era cierto. Al escuchar esto, el controlador simplemente les autorizó a cruzar nuevamente la pista 0927. Así que el capitán liberó el freno de estacionamiento y comenzó a avanzar de nuevo lentamente. Pero ahora, de repente, se dio cuenta de que tenía dos pistas frente a él y exclamó: ¿Qué pista es esta? ¿Esto es una pista? El primer oficial le dijo que girara a la izquierda allí, señalando hacia la pista 0927, pero el capitán simplemente respondió que allá también había una pista. Se dieron cuenta de que no había una calle de rodaje al frente, solo dos pistas que se cruzaban. El capitán nuevamente le pidió al primer oficial que informara al control de tránsito aéreo sobre su situación, pero otra vez el primer oficial no lo hizo. Sin saber hacia dónde ir, pero preocupado por estar en una pista activa, el capitán rodó lo más posible hacia el borde opuesto de la pista. Sin salirse hacia el césped, se detuvo con la nariz apuntando hacia el umbral de la pista 03 central y el ala derecha sobresaliendo hacia la línea central. En ese punto, el capitán finalmente decidió ejercer su autoridad de mando y llamar él mismo al controlador de tránsito aéreo. Pero sus dos primeros intentos fueron en la frecuencia equivocada y por eso no hubo respuesta. Tal vez tenía mal configurado el panel de control de audio, realmente no lo sabemos. Mientras tanto, el controlador de tierra ya empezaba a sospechar, así que llamó y pidió al vuelo 1482 que confirmara que se dirigían hacia el sur por X-Ray y que estaban libres de la pista 0927. En ese momento, el capitán finalmente logró sintonizar la frecuencia correcta y respondió: «No estamos seguros, hay mucha niebla y estamos completamente atascados». El controlador entonces preguntó con creciente urgencia si estaban sobre una pista o una calle de rodaje, y el capitán dijo que estaban sobre una pista junto a Oscar 4. Luego, el controlador continuó pidiéndoles que confirmaran si estaban libres de la pista 03 central. Fue entonces cuando el primer oficial finalmente comprendió la situación y exclamó que debían estar de hecho sobre la pista 21 central. Esto llevó al capitán a decir que en efecto estaban en la pista 21 central, lo cual el controlador le pidió que por favor verificara. Y él entonces respondió: «Creo que sí estamos, no estamos seguros». En retrospectiva, el controlador de tierra debió haber dado la alarma tan pronto como el vuelo 1482 admitió no estar seguro de su posición, dado lo cerca que probablemente estaban de la pista activa. Pero en lugar de eso, pasó 27 segundos tratando de que la tripulación confirmara si efectivamente estaban sobre la pista activa. Solo después de recibir la confirmación, anunció a toda la cabina de control que había una aeronave perdida por ahí que podría estar sobre la pista. Y como la supervisora no había estado monitoreando directamente la situación, hasta ese momento no sabía que el vuelo 1482 tenía algún problema. Pero en cuanto escuchó el aviso del controlador de tierra, gritó de inmediato: «¡Detengan todo el tráfico!». En ese preciso momento, el vuelo 299 de Northwest ya había sido autorizado para despegar y estaba acelerando por la pista 03 central, avanzando a través de la niebla impenetrable. Cada vez más rápido. El primer oficial anunció 80 nudos, lo cual el capitán confirmó y la aeronave siguió acelerando. Mientras tanto, el controlador de torre escuchó la orden de detener todo el tráfico, pero tomó una decisión en fracciones de segundo de no advertir al vuelo 299 porque creía que ya estaban en el aire. El 727 aún no había aparecido en su radar, pero ya había pasado más de un minuto desde que autorizó el despegue, así que estaba seguro de que el vuelo ya había salido. No tenía idea de que la tripulación del vuelo 299 en realidad esperó 48 segundos después de recibir la autorización de despegue para completar los últimos ítems de la lista antes de iniciar la carrera de despegue. Ahora no sabemos con certeza si el controlador de torre habría podido advertir al 727 a tiempo, incluso si lo hubiera intentado, porque el momento exacto en que la supervisora dio la orden de detener todo el tráfico no se conoce con precisión. Pero es posible que esta desafortunada decisión haya eliminado la última oportunidad de evitar un desastre que ahora era inevitable. A bordo del 727, los pilotos obviamente no tenían idea de que la supervisora de torre acababa de ordenar detener todo el tráfico.
Acelerando más allá de los 100 nudos en medio de una niebla extremadamente densa, tampoco tenían forma de ver el DC-9 hasta el último segundo. A las 13:45 con 39 segundos, los pilotos del 727 vieron de repente al avión perdido emerger como un fantasma de la niebla, directamente en su trayectoria. El capitán soltó una exclamación de sorpresa y luego tiró con fuerza el mando hacia la izquierda en un intento desesperado por evitar al DC-9, pero ya era demasiado tarde. A bordo del DC-9, los pilotos habían escuchado al controlador de tierra transmitir Northwest 1482. Si están sobre la pista 21 Central, salgan de inmediato de esa pista, señor. Pero antes de que pudieran responder, el 727 apareció de la nada, avanzando a toda velocidad por la pista directamente hacia ellos. El primer oficial se lanzó al suelo y hacia la izquierda cuando el 727 impactó con la punta del ala el parabrisas y el panel de instrumentos justo frente a él, lanzando vidrios rotos y trozos de metal sobre ambos pilotos. La punta del ala luego se deslizó a lo largo del costado del fuselaje del DC-9 como un cuchillo gigante y aterrador, abriendo el fuselaje justo debajo de la línea de ventanas. 3 pasajeros que iban sentados junto a las ventanas del lado derecho murieron al instante, cuando el ala rasgó toda la cabina. Finalmente, el ala impactó el motor derecho montado en la parte trasera del DC-9, arrancándolo completamente, junto con los 4 metros exteriores del ala derecha del Boeing 727. Después de eso, el 727 volvió a desaparecer en la niebla tan rápido como había llegado. Pero esta historia, obviamente, estaba lejos de terminar. A bordo del 727, los pilotos sintieron un impacto tremendo, pero el capitán logró mantener el avión alineado. E inmediatamente gritó: ¡abortamos! Puso los frenos a fondo y logró detener el avión dañado unos 640 metros más allá del punto de colisión. Ahora, los daños en su aeronave eran extensos. Faltaba la parte externa del ala derecha y el resto también estaba muy dañado. Y 1 metro de la punta del ala derecha del DC-9 fue hallado incrustado en la compuerta del tren principal derecho del 727. Cuando el avión se detuvo, el primer oficial informó a la torre que estaban abortando, y el controlador le preguntó cuál era el problema. A lo que el primer oficial respondió que había una aeronave en la pista y que habían chocado con su ala. Afortunadamente, ninguna de las 154 personas a bordo del vuelo 299 resultó herida en la colisión. Un poco de combustible se filtraba del ala, pero estaba lloviendo y el combustible fluía alejándose del avión. Así que el capitán decidió no evacuar de inmediato. Pocos minutos después, llegaron los primeros camiones de bomberos y empezaron a rociar espuma sobre el ala dañada. Y un poco más tarde, los pasajeros desembarcaron con su equipaje por la escalerilla ventral del 727 y fueron llevados en buses hasta la terminal. Mientras tanto, los bomberos pronto se dieron cuenta de que no habían recibido ninguna llamada de emergencia del DC-9. Con una sensación de angustia en el estómago, comenzaron a subir por la pista para buscarlo. Y al llegar descubrieron, horrorizados, que el avión ya estaba completamente envuelto en llamas. Justo después de la colisión, el capitán del DC-9 había activado los interruptores de corte de combustible para apagar los motores y gritó que evacuaran. La auxiliar de vuelo delantera estaba de pie en la puerta de la cabina durante el choque y fue lanzada violentamente al suelo. Y debido a eso, varios pasajeros sobrevivientes llegaron primero a la salida L1 e intentaron abrirla. Pero como no estaban entrenados, no lograron abrir completamente la puerta, así que el tobogán de evacuación no se desplegó ni se infló, obligándolos a saltar sin ayuda hasta el suelo. En la parte trasera del avión estallaron líneas de combustible del motor derecho del DC-9, y el ala del 727 había rociado combustible sobre la cola, que se encendió enviando humo negro y fuego a través del enorme agujero en el costado del fuselaje. Todas las salidas del lado derecho fueron destruidas en la colisión o bloqueadas por el fuego, así que no pudieron usarse. Pero un pasajero logró abrir la salida de emergencia sobre el ala izquierda, por donde muchos pudieron escapar. Ahora, el DC-9 también tiene una salida única en la cola, que puede abrirse jalando una manija que expulsa todo el cono de cola para crear una vía de escape. La auxiliar de vuelo trasera y un pasajero masculino fueron de inmediato hacia esa salida, pero al jalar la manija, la compuerta no se abrió.
Luego se descubrió que existían serios problemas organizativos y de entrenamiento en el centro de mantenimiento de Northwest Airlines en Atlanta, donde se había hecho servicio a esa salida. Después de una inspección de rutina, los cables que conectaban la manija con los pestillos habían sido mal ajustados por un mecánico mal capacitado. Y como resultado, se dejó demasiado juego en los cables, haciendo imposible abrir la salida desde el interior. Las pruebas indican que, en su desesperación por escapar, la auxiliar o el pasajero jalaron la manija con tanta fuerza que el eje se partió en dos. Y al final quedaron atrapados en la sección de cola por el humo y el fuego, y ambos murieron por inhalación de humo. Mientras tanto, un auxiliar de vuelo fuera de servicio ayudó a algunos pasajeros heridos a alejarse del avión y el capitán salió por su ventana lateral. El primer oficial milagrosamente había sobrevivido al impacto inicial y pudo sacar su pierna herida de entre los restos del panel de instrumentos a tiempo para escapar de la aeronave antes de que fuera consumida por el fuego. Desafortunadamente, 3 pasajeros más no lograron llegar a ninguna salida y murieron por el humo y el fuego mientras intentaban avanzar por el pasillo lleno de escombros. Así que, al final, 8 pasajeros del vuelo 1482 murieron en el accidente, mientras que 10 personas resultaron gravemente heridas y 26 con lesiones menores. El DC-9 fue completamente destruido, mientras que el Boeing 727 fue reparado y regresó al servicio, donde permaneció hasta su retiro en 2007. La NTSB concluyó que la causa principal del accidente fue la mala coordinación de la tripulación del DC-9. Debido a la falta de liderazgo del capitán y el exceso de confianza del primer oficial en su capacidad para orientarse en el aeropuerto, y ambos pilotos eventualmente perdieron sus empleos como resultado de este accidente. Entre los factores contribuyentes también estuvo la falta de reacción oportuna del controlador de tierra ante una posible incursión en pista y sus instrucciones de rodaje inadecuadas. Las observaciones imprecisas de visibilidad del controlador, la supervisión deficiente por parte de la supervisora de torre, señalización y demarcaciones deficientes en las calles de rodaje, y la falta de entrenamiento en CRM para las tripulaciones de Northwest Airlines. El mantenimiento inadecuado de la salida del cono de cola del DC-9 también contribuyó a varias muertes, y toda esta terrible historia llevó a importantes mejoras de seguridad en la industria. La FAA emitió una directiva de aeronavegabilidad exigiendo inspecciones regulares a las salidas del cono de cola de los DC-9 y le pidió a McDonnell Douglas rediseñar la manija, cosa que evidentemente hicieron. La FAA también ordenó cerrar la calle de rodaje Oscar IV, que luego fue eliminada completamente para reducir la confusión en la intersección. Además, el aeropuerto de Detroit implementó muchas otras acciones correctivas, como mejorar el interruptor de control de luces de pista, repintar las líneas centrales de las calles de rodaje con pintura reflectiva, instalar más luces de borde en la pista 03 central, y crear un programa para identificar y corregir de forma proactiva marcas descoloridas o confusas. Northwest Airlines pronto implementó entrenamiento en CRM y actualizó sus guías de rodaje en baja visibilidad, enfatizando que la ruta debe informarse antes de iniciar el movimiento. En sus conclusiones, la NTSB expresó preocupación por la falta de sistemas tecnológicos de respaldo para ayudar a los controladores a gestionar el movimiento de aeronaves en tierra, advirtiendo que un solo error podría causar otra colisión. Hoy en día, ese problema ha sido resuelto en la mayoría de aeropuertos importantes gracias a varios sistemas, incluidos los de detección avanzada de superficie aeroportuaria, que alertan a los controladores cuando hay una incursión en pista. También se instalaron barras iluminadas de detención en todas las intersecciones entre calles de rodaje y pistas, que muestran rojo si no es seguro cruzar. Y en muchos casos, los controladores ahora pueden activar luces verdes en la línea central para indicar con claridad la ruta autorizada. Pero creo que la lección más importante de este accidente es que rodar debe hacerse con el máximo cuidado. Y si te pierdes, nunca intentes corregir el rumbo por tu cuenta. Detente y pide ayuda. No hay absolutamente ninguna vergüenza en eso. Ahora, mi equipo y yo hemos empezado a crear estos afiches de diagramas de aeropuertos para venderlos en nuestra nueva tienda web. Y deberían aparecer enlaces debajo de este video o en alguna parte de la pantalla, así que si quieres, échales un vistazo. Están súper chéveres.
Si quieres ver mi próximo video antes que todos, tal vez incluso hoy, escanea este código QR o entra a patreon.com/join/mentorpilot y regístrate. Me encantaría responder tus preguntas en nuestra próxima charla. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Adiós.